hace una planificación y comparte un programa y todo, toda la logística, pero digamos que esto no es exactamente un evento. Y yo tenía planificado predicar sobre Ageo, capítulo 1, pero creo que voy a alargarme un poquito más en el capítulo 3 para entrar en el contexto, ya que aunque son historias paralelas, es mejor entenderlas y las trabajamos de diferente forma. Entonces, Ageo va a aparecer en la historia de Zorobabel, pero debería mejor terminar el capítulo 3 para entender mejor cuál es el contexto en el cual Ageo predica. Entonces, tal vez con Ageo vamos a retroceder un poquito, pero vamos a entender mejor su mensaje. Especialmente porque Esdras es narrativo, es una historia narrativa, nos describe el contexto. En cuanto a Ageo, hay instrucciones, y si nosotros no conocemos el contexto en cuál está dando Ageo las instrucciones, es más difícil que retengamos la palabra, ¿verdad? No tenemos el conocimiento. Entonces vamos a leer solamente los primeros 3 versículos del capítulo 3 de Esdras. Acompáñenme a leer los primeros 2. Dice Esdras 3: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Más o menos estamos en la época de la restauración del altar. Este es el mes séptimo. Este mes séptimo se llama Tishri, que es más o menos a finales de septiembre y principios de octubre. Es decir, que más o menos nos encontramos en ese mes. Imaginen esto hace cientos de años. No sabemos cuánto duró exactamente el peregrinaje de Israel entre las ciudades persas y la tierra prometida, pero ahora sabemos que sucedió más o menos en el primer año de Ciro. Eso es así como nos da referencias del capítulo 8, el versículo 8 de Esdras, porque ya habla del segundo año, del 537. Y la misión de Israel era clara: ellos tenían que restaurar la adoración de Dios y la comunión con Dios. Es decir, tenían que construir el templo. Eso es lo que nosotros hemos dicho en la historia de Zorobabel. Zorobabel va y construye el templo. Esdras va y establece la ley. Nehemías peregrina y establece o cerca la ciudad de Jerusalén con la misma ley. Esos son los 3 ministerios. Entonces, ese es el propósito de Zorobabel. Y aquí inicia diciendo que la comunión se va a restaurar a través de la comunión de todos los hombres de Israel. Vean cómo inicia el versículo 1, dice que se juntan en Jerusalén como un solo hombre. No solo es importante este término como un solo hombre en la narración de Esdras, sino en el resto de las historias hasta Nehemías, como un solo hombre adoran, como un solo hombre reciben la palabra de Dios, como un solo hombre firman el pacto delante de Dios. Es decir, que estaban en un mismo sentir. Su exilio era las consecuencias del pecado de la división. Primero una división informal en los tiempos de David, no sé si recuerdan, pero realmente el país estaba dividido entre Israel y Judá, que no termina de cohesionar David, y finalmente con Salomón se termina de partir. Y después las 10 tribus, y después Judá. Y ahora la restauración no solamente incluye el lugar de su adoración, sino que ellos regresan como un solo hombre. Debían estar unidos en un mismo sentir, como dice Efesios, un solo cuerpo, un solo Dios y Padre. Y así se unieron en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que son 2 líderes los que tomaron las riendas del liderazgo. El primer líder es un líder religioso, Jesúa, hijo de Josadac. Ya lo hemos mencionado, él es el sacerdote, del cual tendrá una palabra específica el profeta Zacarías. Y el otro es Zorobabel, hijo de Salatiel, también llamado Sesbazar en el primer capítulo de Esdras, que también tendrá una palabra especial por parte del profeta Ageo. Y la primera tarea en su dirección era edificar el altar para ofrecer sacrificios a Dios, conforme estaba escrito en la ley de Moisés. El pueblo de Israel tenía una comunión especial con Dios que no tenía los otros pueblos.
Dios tiene diferentes nombres para su Israel. Es decir, que no solamente para él es Israel, sino que Éxodo 19:5, él le dice que ellos eran su especial tesoro. Esa es una profecía que vamos a ver repetida cuando estudiamos Malaquías. En Deuteronomio Dios les dijo: te he escogido para que seas mío. Cantares 2:16 le llamó el rebaño de sus librios. Isaías 62:3 y 4 le ha llamado la corona hermosa y la diadema real. Esto ha demostrado cuánto Dios ha amado a Israel. Lo ha escogido para que sea su pueblo. El problema era la distancia que existía entre Dios y Israel. El salmista pregunta en el Salmo 24 que recién cantamos, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el salmista: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, aunque Dios ama a Israel, Israel no se encuentra capacitado para acercarse a su Dios, no se encuentra capacitado para encontrar moralmente a Dios. ¿Quién puede subir a Él si no el limpio de manos y el puro de corazón? Y uno de los axiomas morales de todos nosotros los seres humanos es que no hay nadie perfecto. Y esta es una forma bonita para decir que todos somos pecadores. Salmo 133 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 76:7 dice: tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu vida? El Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Los israelitas venían a construir el templo para que la presencia de Dios, para que la presencia especial de Dios estuviera en medio de ellos y sus bendiciones se derramaran sobre ellos. Pero es que ellos no podían hacerlo todavía. No podían construir el templo, no podían construir el lugar santísimo. Todavía Israel no podía acercarse a su Dios. Al menos no solo así. Ellos no podían acercarse a la presencia de Dios. Por esa razón no inician la construcción del templo todavía. Inician la construcción del altar. Tal como sus padres, los antiguos, debían acercarse a Dios por medio de un altar. No sé si recuerdan los altares de los principios: Noé, Génesis 8:20, Abraham, Génesis 12:7, Jacob, Génesis 35, Job 1. No puede existir un templo si no existe un altar. El hombre no puede acercarse a Dios, ni Dios está dispuesto a morar entre los hombres si previamente el pecado que contamina al hombre no es quitado. El pecado que nos separa de Dios no es alejado, porque es el pecado que nos hace huir delante de Dios. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Israel sabía que un pueblo culpable no podía llegar al palacio del rey sin antes pasar primero por la condena de un juez. Israel no podía llegar delante de un rey si no pasaba primero por un juez. Pero Dios proveyó en el tiempo, y esta es la palabra clave, proveyó en el tiempo un lugar donde serían juzgados los pecados, un animal o una ofrenda que pagaría con su vida para que el que ofrenda fuera liberado. Ese lugar, ese altar, era el lugar del juicio de Dios. Allí moría el sujeto que cargaba con la culpa del pecado. Cada israelita llegaba con su sacrificio, y en ese lugar, en el altar, la ira de Dios, a través del sacerdote, mataba al animal, y el hombre, el oferente, se le quitaban sus pecados. No se nos dice si construyeron un altar de acuerdo a qué medidas, pero si recuerdan bien, hay dos medidas para el altar. Una medida es la medida de Moisés, con la cual construyeron el tabernáculo, y la otra medida es la medida de Salomón, ¿verdad? Un poco en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha tenido dos momentos de la presencia de Dios en medio de ellos. La primera es a través del tabernáculo, que era una tienda de campaña grande que construye Moisés a través de Moisés.
Posteriormente quitan el altar y construyen el templo, el tabernáculo, pero pues, quitan el tabernáculo y ponen el templo. Y ese templo lo construye Salomón. Entonces, en la construcción del tabernáculo y la construcción del templo hubo diferentes medidas. Una construcción, la construcción de Moisés, era diferente a la construcción de Salomón. El tabernáculo de Moisés tenía más o menos 1,15 centímetros de largo, 68 centímetros de alto y 68 centímetros de ancho, una especie de cubo alargado, ¿verdad? No era como el cubo del lugar santísimo. Pero las dimensiones del altar del templo de Salomón era de 9 por 9 por 4.5. Entre 4 y 5 veces más grande que el altar de Moisés, y no era para menos, el tabernáculo era más pequeño que el templo de Salomón. El texto dice que lo hicieron conforme a la ley de Moisés, pero no se sabe si lo que hicieron conforme a la ley de Moisés fue la restauración de los sacrificios, o si fue la restauración de los sacrificios y el altar de Moisés también, o pudieron haber utilizado el altar de Salomón, dado que estaban construyendo otro templo. Ellos estaban listos entonces para acercarse a su Dios. En ese lugar sus pecados iban a ser quitados, sus vidas estarían puras y limpias para construir el templo de Dios. Versículo 3, acompáñenme. Esdras 3:3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Aquí dice que colocaron el altar sobre su base, y da la impresión que por base se refiere a una zapata, ¿verdad? En su baja, vamos a fundir algo para que esté puesto, pero realmente por base se refiere a su lugar, lo construyeron en donde estaba, donde había hecho una base anteriormente. Tal vez no lo recordemos, pero para Dios el lugar del templo era importante. Cuando Dios mandó a su adoración, mandó a hacer su adoración, no era poco celoso respecto de ella. Él era delicado, sigue siendo delicado. Debían hacerlo no solo en la forma, en todos los ritos que debían hacer, sino también era celoso en el lugar donde debía hacerse la adoración. Acompáñenme a Josué 12. Dice Josué 12, versículo 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo a todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Las ofrendas elevadas en vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habitare en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vives, sino en el lugar que Jehová escogiere. En una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Ellos no tenían la libertad de adorar donde quisieran, ellos tenían que adorar en el lugar que Dios les iba a mandar cuando entraran a la tierra prometida. Era tan importante el lugar de la adoración que el pueblo de Israel casi entra en una guerra civil. Las 11 tribus contra una tribu. Era la tribu de Rubén la que se había rebelado. Dice Josué 22 que la tribu de Rubén construye un altar y lo construye a la orilla del Jordán. Y entonces viene todo Israel y se levanta casi que en guerra contra Rubén porque ha quitado un altar, y viene Rubén y dice: no, era uno de mentiras, solo era uno simbólico, no vamos a hacer ahí sacrificios verdaderos. Y así se evita la guerra. Así que Suba y Zorobabel tenían la obligación de hacer un altar y hacerlo en el lugar correcto.
ese debía ser el lugar donde Dios les decía. Y para saber dónde era ese lugar, no solamente tenían que conocer la geografía y ir al lugar y ver dónde estaban las marcas del templo y del altar, sino que debían conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el lugar. Eso mismo debemos hacer nosotros en nuestra oración, preguntarnos cómo debe ser adorado. Pero ya nos hemos preguntado otras veces cómo debe ser adorado. Ahora debemos preguntarnos dónde debe ser adorado. En la privacidad de cada quien debe ser adorado donde sea, pero en la adoración pública también debe ser adorado. No solamente nosotros mismos, sino entre nuestros hermanos. Nosotros no somos como los católicos romanos. Los católicos romanos celebran misas privadas y extienden la Eucaristía de forma personal. Para eso nosotros es imposible. Ellos extienden también el bautismo de forma personal, van y se juntan, es un acto de los padres, el hijo y el sacerdote. Y solo ellos. Para nosotros no es correcto. El lugar correcto de la oración, del bautismo, de la Santa Cena es entre el pueblo de Dios. No hay otro lugar. En el nombre de Jesucristo, por medio de Él. No somos como los católicos romanos que celebran misas personales ni sectoriales y los sacramentos de forma individual, sino que creemos que el lugar correcto de la adoración es en nuestro corazón y de forma pública con nuestros hermanos. Entonces la pregunta es: ¿dónde debía construir el lugar santo? ¿Dónde debía construir el altar? No era en el centro de Jerusalén. Eso podría ser lo que nos sugiere el texto. Pero hagamos otra vez memoria de nuestro conocimiento bíblico. Mucho antes de la ocupación de la tierra prometida, cuando Abraham moraba en Canaán como un extranjero y como un peregrino, Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, a Isaac, y le dijo: ve a aquel monte y sacrifícalo allí. Eso es lo que dice Génesis 22. Abraham obedeció puntualmente. Él no lo hizo en su casa ni en otro monte, él lo hizo donde Dios le había dicho. En el camino, Isaac le estaba preguntando por el cordero y dice: Dios allí proveerá. En ese lugar proveerá. Lleva a Isaac a un lugar llamado el Monte Moría. El Monte Moría. Dice Génesis 22:9 que Abraham llegó al lugar donde le había dicho, donde Dios le había dicho, y allí Isaac iba a ser sacrificado. En el momento de ser sacrificado, el ángel de Dios lo detiene y le provee el sacrificio en el monte Moría. Siglos después, cuando Jerusalén estaba ya asentado en la tierra de Canaán, ya se había construido un pueblo, se había constituido un pueblo, habían sido se habían ido a Egipto, habían sido esclavos, habían regresado. Josué, jueces, David ya era rey y había paz en Israel. Y en esa paz entra un poco de soberbia en el corazón de David y decide censar a los hijos de Israel. Es decir, contar cuántas personas tiene. Especialmente se cree que es para cuántas personas tiene para la guerra, qué cantidad de su ejército. Y esto dice la Biblia que encendió la ira de Dios contra David y contra Israel. Y le pregunta: tienes 3 opciones para ser castigado. Y una de las opciones era una pestilencia, una gran mortandad. No sé si recuerdan, ¿verdad? Y empieza la mortandad. Empieza la mortandad. Dice aquí en el texto, en 2 Samuel 24, que esa pestilencia mató a 70,000 hombres. Y mientras iba avanzando el ángel del Señor, Dios le dijo a su ángel: detente, basta, detén tu mano. Y esto dice que fue en la era de Arauna. Entonces mandó Dios a David que comprara la era de Arauna y edificara allí un altar y ofreciera en él holocaustos para que la mortandad fuera detenida. La era de Ornán era el monte del juicio de Dios, el monte de la ira aplacada. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 nos dice: ¿cuál creen que era ese monte?
¿Qué otro suceso importante se dio en el monte Moriah? Aparte de la construcción del templo de Salomón y de la reconstrucción del altar de Zorobabel y de Jesús. Este monte Moriah, en los tiempos de Jesucristo, era llamado el Gólgota, el Calvario, el monte Calvario. El monte Moriah era llamado el Señor proveerá. Aquí el ángel del Señor detendría su mano en el monte Moriah. Zorobabel y Jesús construirían el altar de sacrificio en el monte Moriah, pero Cristo iba a ser el verdadero sacrificio del monte Moriah, del Gólgota, del Calvario. Ese es el sacrificio. Ese era el lugar del sacrificio. No podía ser en otro lugar. No debía ser en otro lugar. Ellos debían edificar allí el altar en el monte Moriah, porque allí estaban demostrando su fe en Dios. Que en ese lugar la promesa de Abraham iba a ratificarse. En ese lugar Dios proveería un sacrificio para su pueblo. Alguien que detuviera la mano del ángel de Dios, que mataría a cualquier persona que hubiera pecado contra él. De modo que sí importa el lugar de adoración, pero es que no es ni allí, ni allá, ni acá, como Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, sino en un lugar espiritual llamado Cristo. En el Calvario espiritual, el cual debía estar en nuestros corazones, en el corazón de cada uno y en la comunión de sus santos. Es que sí importa el lugar. No puede ser adorado en el lugar de Buda, ni en el lugar de Gandhi, ni en el lugar de Mahoma. Es decir, que nosotros sí podemos adorar en Nepal, o podemos adorar en la India o en Arabia, pero nunca en el nombre de estas personas. Solamente si Cristo es el lugar de nuestra adoración. Los israelitas pondrían su altar en la base porque esperarían que ahí se encontraría la presencia de Dios, en el Moriah, en su base, en su lugar. Y ahora nosotros nos encontramos en una misma situación que Zorobabel y Jesús. Delante de nosotros estamos en la base, estamos en el lugar, en la comunión de los santos, para preguntarnos si depositaremos nuestra fe en el sacrificio de Dios para nosotros. En ese Calvario se encuentra aquel que sería nuestro sustituto, aquel que sería nuestro amor, aquel que sería y nos diría a nosotros el tesoro, su tesoro más preciado, sus lirios, su pueblo. Esos somos nosotros, por causa del lugar de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en la ilustración de Israel hemos conocido que tú te agradas de la adoración en un solo lugar. Que si hemos de encontrarnos contigo, primeramente sea para quitar nuestros pecados, para venir a ti en arrepentimiento, pidiendo misericordia, clamando, Señor, por absolución. Gracias, Señor, porque nos has llevado a ti, Señor, y no a otro lugar, para que encontremos a Cristo. En Él depositamos nuestra fe, en Él nos reunimos como un solo hombre para construir el altar de nuestro culto racional, aquí reunidos como hermanos en verdadero templo, que depositada nuestra fe, Señor, en Cristo, también depositamos nuestra fe en que seremos absueltos, que seremos librados de la ira de Dios, del ángel de Jehová, de la pestilencia, que nuestras almas vivirán, que la ira y el castigo serán pasados por alto,